Bien, volvemos con más informaciones, 14 horas 30 minutos. Tenemos preparada ya una entrevista donde vamos a profundizar sobre no tan solo la muerte del puma, sino también sobre la ley que obviamente los protege. Está al otro lado de la línea, en este caso vía Zoom, don Roberto Ferrada, director regional subrogante de la región del Biobío del SAC. Don Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptar este contacto con TVU Noticias Edición Tarde. Muy buenas tardes, William, y la verdad que agradecido por tener este espacio para informar a la comunidad sobre el hecho que usted ya comentó. Lo primero, antes de ir profundizando, ayer se hablaba a través de su unidad de comunicaciones de que los antecedentes iban a ser derivados hacia la Fiscalía. ¿Eso ya ocurrió o está en trámite? ¿Se espera algún proceso en especial? Lo que pasa es que es un procedimiento habitual que nosotros realizamos cuando se reúnen ciertas condiciones, ¿no verdad? Pero tenemos que esperar el resultado de la necropsia, porque en este tipo de situaciones tenemos que ser súper rigurosos en nuestra acción pública, ¿no? ¿Esto en qué sector ocurrió y a qué hora aproximadamente? Tengo entendido, según nos informaban, que fue un carabinero que alertó. ¿Fue así o fue un vecino del lugar? Sí, efectivamente, nosotros en torno a las 4:30 de la tarde del día de ayer recibimos un llamado de Carabineros de Chile sobre un puma que estaba herido, tendido en la calzada del camino que une, bueno, el Recodo con Santa Juana. En torno a pasadito a las 4:30 de la tarde nosotros recibimos esa información de parte de Carabineros de Chile. ¿Hay algún antecedente que se maneja a esta altura de quién habría ocasionado, cuál sería el vehículo que causó este atropello y posteriormente, lamentablemente, termina con la muerte de este ejemplar? Bueno, como usted muy bien señala, William, es un lamentable hecho. La verdad que la motivación del servicio y me imagino de la comunidad toda es proteger nuestra fauna nativa, nuestra fauna protegida por la ley de caza. Más aún un felino tan bello, tan imponente como es el puma. Nosotros no tenemos antecedentes de quién habría causado el atropello y con esas heridas que se generaron, por cierto, el animal perdió la vida por desangramiento y heridas graves internas. Director, ¿cómo fue el proceso desde que se enteraron, llegaron al lugar, para que la gente también lo tenga entendido? Ustedes también están trabajando en ese sentido con una universidad. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se actúa? Sí, eso es una muy buena pregunta para poder clarificar los hechos, ¿no? Carabinero genera esta denuncia a nuestros teléfonos de contacto, ¿no verdad? Y nosotros activamos un código rojo, que es un procedimiento que está escrito, que está entrenado por parte de todos los funcionarios del SAC a nivel nacional y en particular los funcionarios del SAC del Biobío. Tuvimos hace poco más de un mes y medio un entrenamiento acá en Concepción, en el lugar autorizado, y revisamos todo nuestro proceder. Y lo que ocurre ahí es que nos apersonamos, ¿no verdad?, al lugar de los hechos y convenimos con Carabineros y con un médico veterinario que iba transitando por la ruta, un médico veterinario que es parte de nuestra red de colaboración para el rescate de fauna silvestre, que muy gentilmente junto a Carabineros pudieron tomar el animal herido, lo subieron a su camioneta y hicimos un punto de encuentro a la altura del sector del Recodo Tijuana específicamente. Ahí nosotros teníamos nuestra jaula, verificamos que ya el animal cuando llegó en este medio de transporte, el animal ya no tenía signos vitales, evidentemente lo revisó nuestro médico veterinario que acompañaba al equipo técnico y luego lo llevamos a la Universidad de San Sebastián, que es un centro veterinario que está en convenio con el Servicio Agrícola y Ganadero para estos efectos, para la necropsia de rigor, ¿no? Eso. Bien, estamos hablando con Roberto Ferrada, director subrogante del SAC acá en la región del Biobío. Director, ya yendo más allá, hay una ley que en este sentido resguarda a este tipo de ejemplares, para que la gente lo conozca. ¿Cuál es la ley? ¿Qué dice esta ley? Sí, es la ley de caza, ¿no? Una ley que ya tiene bastante antigüedad en el país, que precisamente viene a proteger todas las especies
nativas, ¿no verdad?, especies silvestres que tienen algún grado de vulnerabilidad, ¿no verdad? El felino, el puma, es un animal que está en el nivel superior de la cadena trófica, de la cadena alimenticia, y por cierto es un animal que debemos de proteger sin perjuicio de que tiene una distribución hoy día desde Arica al extremo sur del país, pero en algunas zonas tiene algunos grados de vulnerabilidad superior a otras zonas. Y acá, en la región del Biobío, en particular, en los contrafuertes, los primeros contrafuertes de la cordillera de Nahuelbuta, existe evidencia de avistamientos de forma rutinaria, incluso en la zona donde fue el incidente, hay documentado que hay una familia de pumas en la zona superior de esos cordones montañosos que habitan habitualmente allí. Es una especie muy territorial. Y la ley de caza, por cierto, no entrega los elementos legales al Servicio Agrícola y Ganadero para hacer las fiscalizaciones, los controles respectivos y actuar, por cierto, cuando esta especie se encuentran amenazadas o bien heridas o bien están en lugares donde no deben de estar. Y ahí es donde se activa nuestro código rojo. Bien, director, cambiando de tema, están haciendo una serie de labores ustedes, no tan solo en estos casos en particular, sino también, y fueron imágenes que también se nos hicieron llegar, liberación, cuidados y cosas por el estilo. ¿Qué tipo de labor se concentra en esa área? ¿Qué han estado realizando en el último tiempo? Nos llegaban imágenes de liberaciones, cuidados en pudúes, también. ¿Qué podemos comentar? Como usted dice muy bien, William, lo que vivimos ayer fue una situación triste. Sí. Siempre va a ser lamentable perder una especie nativa que ya en sí mismo están en una situación de fragmentación de su hábitat, de pérdida de diversidad, el mismo aspecto de cambio climático también, son situaciones que complejizan su supervivencia en ambientes rurales. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Semanas atrás estuvimos en un procedimiento que terminó de forma muy exitosa de liberación de 2 pudú, un pudú que provenía de la zona de Tomé, ¿no verdad?, que había sido atacado por perros que no contaban con todas las medidas de cuidado, ¿no verdad?, y aquí el llamado a la tenencia responsable, por cierto, de los animales, y otro pudú que era de la zona de Santa Juana, que se encontró también, y a raíz del aviso oportuno de la comunidad que tiene una conciencia de cuidado a nuestra fauna nativa, pudimos rescatarlos, llevarnos a un centro de recuperación, que tomen el peso necesario, que se recuperen de su herida, y tuvimos una liberación exitosa en el Parque Jorge Alessandri, un lugar que reunía todas las características de biodiversidad y además de seguridad, ¿no?, para que esta liberación realmente cumpla su objetivo. También hemos tenido otros casos en la región de monito del monte, de huiñas y otro tipo de animales, aves rapaces. Es muy habitual también tener acciones de rescate y después de liberación. Usted habla del tema de biodiversidad. ¿En qué situación se encuentran generalmente estas especies en términos de alimentación? Cuando ustedes se encuentran con ellas, ¿se les da aviso? ¿Qué panorama se puede conocer en este punto? La verdad que en términos generales existen pequeños relictos de bosque nativo todavía en la región del Biobío, y es allí donde estos animales tratan de encontrar su hábitat, ¿no verdad? Pero a veces las condiciones de sequía, las condiciones de alteración de sus ecosistemas hacen que tengan alguna condición de salud, sanitaria, de peso, que no es lo adecuado. Entonces aquí es súper importante el llamado a la conciencia, en el sentido de no molestar a estas especies. Si se observan melodeando cerca de zonas pobladas, ojalá no incomodarlos, cosa que ellos mismos por sus propios medios vuelvan a su ambiente natural. Ahora, si se observan que están heridas, que tienen alguna dificultad, por cierto, avisar al Servicio Agrícola y Ganadero para poder realizar los procedimientos de rescate y de relocalización que correspondan. Comúnmente conocemos de informaciones, sobre todo en la capital y las zonas cercanas a cerros, montes, cordillera, cuando las especies bajan. Se genera toda una batahola en torno al tema. Lo que hacen ahí en este sentido estos ejemplares,
¿Van a sus hábitats naturales? ¿Por qué vuelven a estas zonas edificadas? O al revés, ocurre regularmente que se edifica en zonas de hábitat natural este tipo de ejemplares, ¿es eso, cierto? Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí la pregunta es simple. Estas especies han ido evolucionando en un ecosistema que no es el mismo que en sus inicios, ¿no verdad? La actividad humana, ¿no verdad? La agricultura, la actividad ganadera, la actividad forestal y la misma actividad turística muchas veces o las construcciones en zonas muy cercanas de borde con zonas rurales generan que estas especies con algunas situaciones básicamente climáticas, ¿no verdad? Alta nevazón o problemas de alimentación o de agua tengan que recurrir a zonas más bajas donde se encuentran ahí con la actividad humana y ahí es donde se generan los problemas. Pero a pesar de todo eso, nosotros valoramos la conciencia de muchas personas, gente que está muy ocupada de estos temas y cuando ven estas situaciones avisan al SAC, estamos coordinados, tenemos una red de apoyo en estos aspectos y la verdad que hemos tenido la posibilidad de rescatar y de reinsertar adecuadamente esta especie cuando se encuentran en los lugares que no corresponden actualmente. ¿Dónde sienten ustedes que están las dificultades a la hora de la protección, del cuidado que debemos tener como población de estos ejemplares? A ver, bueno, uno de los elementos que vimos ayer fue este tema del lamentable deceso de este puma. Hoy día tenemos, por un lado, favorablemente estamos llegando con mejores vías de comunicación con el territorio, ¿no verdad? Con las zonas rurales. Eso es muy positivo porque genera la posibilidad de crecimiento económico y de mejor conectividad con esas comunidades. Pero evidentemente también tenemos que tener el cuidado del transitar, cuando uno va en vehículo, por cierto, con la máxima prudencia, porque en esa zona hay zorro, hay pudú, hay puma, hay aves rapaces, y si uno va un poco a una velocidad que no pueda tener conciencia que puede aparecer en forma totalmente de improviso, esta especie podemos tener un desenlace poco afortunado. Yo creo que en ese aspecto es un punto importante, tener conciencia que las zonas rurales, ¿no verdad?, existen estas especies, han estado ahí siempre y ellos están tratando de sobrevivir. Pero a veces un camino, una obra civil, puede ser una instancia que puede poner, si no tomamos la conciencia de vida, una situación de riesgo para esta especie. ¿Existen algunas zonas, áreas o comunas donde esté focalizada la preocupación de ustedes en este tipo de instancias, de hecho? Nosotros tenemos dos áreas que son de máxima relevancia. Uno, precisamente en la zona aledaña a las grandes ciudades, ¿ya? Al gran complejo urbano del Gran Concepción, ¿no verdad? Es allí donde convivimos también con zonas de relicto de bosque nativo, hacia la zona de Chiguayante, ¿no verdad? Hacia la zona de Santa Juana, donde tenemos relictos de bosque nativo, donde tenemos algunas reservas, ¿no verdad? Pero también tenemos una actividad humana importante. Entonces, ese es un punto de atención y de hecho la oficina sectorial del SAC de la provincia de Concepción es una de las que manifiesta la mayor carga de trabajo en relación a este tema de la protección de la fauna nativa y las denuncias por este tipo de fauna que puede estar en algún minuto afectada por la actividad humana. Y también la zona aledaña a la alta montaña, ¿ya? Donde tenemos ahí zonas de protección, de protección básicamente del huemul, ¿no? Es una zona interesante que colinda, ¿no verdad?, con la Reserva Ñuble. Son áreas donde la actividad ganadera también a veces genera alguna situación que tenemos que tener en atención. Y también el tema en esa zona es muy relevante, los perros que no tienen el cuidado debido por parte de sus propietarios. Un perro que no tiene el cuidado, no tiene su alimentación, no está confinado en el espacio donde está el propietario, evidentemente es un perro que puede salir a generar algún disturbio en estas comunidades, básicamente alimentándose de crías, de huevos, o simplemente ahuyentándolas o llevando enfermedades que nuestras especies nativas no las tienen. Ese es otro problema, un tema sanitario. Por último, director, en el caso de las denuncias, los formalismos, cuando vemos casos de este tipo o de maltrato,
La denuncia va directo al SAC. ¿Dónde se va a realizar? Si es el SAC, va directo a Carabineros, de Carabineros se deriva a ustedes. En el caso de denuncias por fauna nativa, ¿no verdad? Que veamos que está dañada al Servicio Agrícola y Ganadero, somos la entidad competente. Pero cuando ya constatamos situaciones de maltrato animal, ¿no verdad? Ahí evidentemente tenemos que tomar contacto con las instancias investigadoras, sin lugar a dudas. Y quiero dejar, por cierto, aprovechando la audiencia, ¿no verdad? Sí, claro. Nuestro número de contacto, el 41 22 28 684, y el mail contacto.biobio@sac.gov.bio. Bien, director, agradecido de esta instancia, de esta entrevista. Lamentablemente nace a consecuencia de este atropello, de la muerte de este ejemplar puma, pero era importante atacar este y otros temas. Gracias por estar con nosotros en esta edición tarde de TV Noticias. Muchas gracias, William, y agradecido a toda la audiencia. Bien, gracias. Ahí estaba con ustedes, lo escuchábamos al director subrogante del SAC de la región del Biobío, Roberto Ferrado, hablando de este caso de puma, también de la ley de caza y una serie de temáticas. De momento se está en proceso de análisis para hacer llegar el caso a la Fiscalía.